Muy buenos días, bienvenidos a otra actividad de la 8ª Feria del Libro y las Ciencias Sociales y de las Humanidades del Colegio Mexiquense AC. El día de hoy tenemos la mesa de diálogo, el nuevo gobierno frente a los problemas actuales de México. Tenemos a dos distinguidos conferencistas. Por una parte tenemos al doctor Enio Millán Valenzuela, que nos presentará las pensiones y la 4T, un viejo y nuevo desafío. También tenemos al doctor Alejandro Natal Martínez, que nos dictará la conferencia Los retos de la sociedad mexicana y su relación con el Estado. Iniciamos con la conferencia del doctor Enio Millán. Él es doctor por la Universidad Iberoamericana, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Tiene la maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador adscrito al Seminario Académico Población, Cultura y Sociedad. Sus líneas de investigación son instituciones, democracia, pobreza y política social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 3. En 2014 obtuvo el Premio de Ciencia y Tecnología otorgado por el Gobierno del Estado de México. Ha publicado 8 libros y coordinado otros 2. Y es autor de más de 45 artículos científicos y capítulos del libro. Sus últimas publicaciones son, en coautoría con Eduardo Pérez Archundia, Educación, Pobreza y Delincuencia, Nexos de la Violencia en México, en la revista Convergencia en 2019. También publicó Empobrecimiento de las clases medias y la persistencia de la pobreza en México, en Cuadernos de H-Ideas en 2018. Y publicó Democracia y Redistribución, Adam Przeworski y la desigualdad política, en la revista del Colegio de San Luis. Es miembro de los comités editoriales de varias revistas científicas. Tiene varios premios y reconocimientos, tales como la invitación a ser candidato para integrar la comisión dictaminadora del SNI, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Tuvo la beca para realizar la estancia sabática del CONACYT. Obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2014 por el Gobierno del Estado de México y obtuvo el premio a la mejor evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 2012 por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias, doctor Enio Millán, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Covarrubias. Bueno, voy a comenzar con esta breve charla, cuyo título se llama Las pensiones y el gobierno de la Cuarta Transformación, y un viejo desafío que se atiende en esta administración. Entonces, el objetivo básicamente es analizar la iniciativa de reforma al sistema de pensiones de la Cuarta Transformación, que acaba de ser publicada el 25 de septiembre de 2020, con dos antecedentes importantes. El primer antecedente, que se remonta a febrero, en ese mes empezaron a circular, a divulgarse en la prensa, dos propuestas que provenían del sector empresarial, incluso apuntalado por el Consejo Coordinador Empresarial, en la cual se decía que había que abordar un tema que aparentemente estaba soterrado, pendiente, pero que es una bomba. O sea, algún día hay que tratar este tema, que es un tema fundamental. Y estas dos propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, estaban planteadas de forma distinta, de forma separada. Pero la primera pretendía en reducir las semanas requeridas de cotización, Aquí dice 350 a 1.200, al revés exactamente. Reducirlas de 1.250 a 750 para poder acceder a una pensión. Y la segunda era la elevación de la tasa contributiva, es decir, de lo que los patrones aportan al sistema de cuentas de capitalización individual, de pasarla de 6.5%, que es la vigente, todavía no se aprueba la ley,
a el 15%. ¿Okay? En este esquema que habían planteado el Consejo Coordinador Empresarial, se consideraba mantener inalterado la contribución de los trabajadores en 1.25% del gobierno, de los trabajadores, y la cuota, y del gobierno, el punto 225 más la cuota social. Es decir, los propios empresarios planteaban, por una parte, reducir las semanas de cotización, o, y el O es importante, o por otra parte, aumentar la tasa contributiva de 6.5 a 15% del salario base de cotización, pero todo recargado en los propios empresarios. Y esto, cuando empezaba a circular en la prensa, a mí me llamó la atención, incluso llegué a escribir algún artículo al respecto, pero fue recogido por el gobierno en julio de este año, cuando conjuntamente el sector privado y el gobierno presentan una propuesta que juntan estos dos elementos, es decir, la reducción de la semana de las cotizaciones y, por otra parte, el aumento de la tasa contributiva. Okay. Esta es una forma de atacar un viejo problema que yo quisiera abordarlo muy levemente para que podamos entender el contexto en el que se está dando y podamos evaluar mejor el sentido de la iniciativa que mandó el Ejecutivo recientemente a la Cámara de Diputados. Entonces, el problema del cual que se origina todo nace aproximadamente en los años 70, 80 y en los 90 es cuando vamos a ver esto. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema es que antes de la ley de 1997 prevalecía un sistema pensionario basado en la lógica de reparto. Es decir, los beneficios estaban perfectamente definidos y la lógica era que los más jóvenes mantenían a los más viejos y el sistema podía funcionar. Sin embargo, esto traía un supuesto, que era que la estructura de la población, o sea, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de las edades, se conservaba. Sin embargo, cuando empezamos a ver una serie de datos, vemos que, por ejemplo, hay una reducción del número de personas en edad de trabajar por persona pensionable. Esto lo podemos ver en esta gráfica. Mientras en 1930 teníamos esta altura, ¿okay? Ya para el año 2000 hay una tendencia clara hacia la baja, donde las personas en edad de trabajar por adulto mayor empieza a declinar, o sea, rápidamente, lo cual quiere decir que la posibilidad de que una persona pueda mantener al mismo número de adultos mayores que antes se está reduciendo. Y si nos asomamos al seguro social, o sea, al seguro social, ahí vemos que la misma tendencia existe, se reproduce, pero ahí lo que sucede es básicamente que vemos también la misma declinación, pero la misma declaración de asegurados por pensionados. Es decir, cada vez hay menos asegurados que puedan financiar las pensiones de aquellos que se van a pensionar. ¿Cuál es la causa de esto? La causa de esto es que la población mexicana se está envejeciendo, se alarga la esperanza de vida, y esta esperanza de vida se alarga fundamentalmente por el avance que hay en la medicina que permite la prolongación de la vida. Aunado a que hay una reducción en la tasa de natalidad. Entonces, tenemos un problema que cada vez es más difícil que los jóvenes puedan financiar la pensión de los viejos, que era el supuesto sobre el cual reposaba
el sistema de reparto que se había creado desde que se creó el Seguro Social en 1943 con el presidente Ávila Camacho. Este problema tan grande, okay, no solamente fue exclusivo de México, estaba pasando prácticamente en todo el mundo. Pero en México recoge lo que había pasado en Chile, recoge la solución, que es la introducción de un cambio estructural al sistema de pensiones, ¿okay? Que es básicamente pasar del sistema de beneficio definido o sistema de reparto o sistema solidario en el cual los viejos eran mantenidos por los jóvenes, ¿okay? que era regido hasta por la ley de 1973, fue la última que la regió, a otro sistema que se le conoce como de contribución definida, que en realidad es el sistema de capitalización individual. ¿Dónde está el elemento estructural acá? ¿Dónde viene el elemento clave? El elemento clave es en el sistema, en el criterio de justicia que prevalece en uno y en otro. Mientras que en el sistema de reparto prevalece un criterio distributivo basado en la solidaridad. ¿Okay? Los jóvenes son solidarios con los viejos y los mantienen, porque los viejos cuando eran jóvenes fueron solidarios con los niños. Ese es el sistema claramente. En cambio, el cambio estructural que se presenta implica otro criterio distributivo, que es un criterio típicamente liberal. No le quiero poner el nombre neo para no sesgar el asunto, pero es un sistema liberal en el cual cada quien es responsable de su propio bienestar, que es la consigna de cualquier liberalismo, con neo o sin neo. Entonces, ¿qué características tenía este sistema? La primera característica que tenía este sistema es que ahora se instituía las pensiones a través de cuentas individuales de capitalización, ¿okay? Que estaban integradas básicamente por el 6.5% del salario base de básico de cotización, una cuota social que daba el gobierno hasta por 15 unidades de medida y actualización, 15.1, más el ahorro voluntario. Otra característica de este sistema es que estas cuentas individuales de capitalización eran administradas por las AFORES o las administradoras de fondos de retiro. Y a cambio cobraban una comisión. Otra característica fundamental es que para tener acceso a la pensión, ¿okay?, era a partir de los 60 años, si se optaba por la cesantía en edad avanzada, o 65 años en el caso de vejez. Y además, un cambio importante era que el número de semanas exigibles para tener derecho a pensión pasaba de 500 que había antes a 1.250. Entonces, es un cambio realmente radical. Entonces, y la cuarta característica era que los recursos acumulados en las cuentas de capitalización, al final de los 65 años o de los 60 años, podían tener los siguientes destinos. El primer destino que yo he nombrado, el no acceso, es decir, cuando la gente no logra acumular, no logra cotizar durante 1.250 semanas, bueno, no tiene acceso a una pensión, se le entrega el monto de la pensión y él lo administra. La segunda forma de este sistema, que, insisto, todavía está vigente, es el acceso suficiente, donde una persona tiene 65 años, ha cotizado 1.200, por lo menos 1.250 semanas de cotización, y con el monto que tiene le alcanza para comprar un seguro que le garantiza que le va a dar un ingreso por toda la vida, que se llama renta vitalicia.
O, alternativamente, puede llegar a un acuerdo con la Afore para decir, mira, lo que he acumulado, más los intereses, más los rendimientos, me lo vas dando programadamente. O sea, cualquiera de los dos. Y la tercera forma, o el tercer destino de este monto, es lo que puedo llamar yo acceso insuficiente, que se trata de aquellas personas que cotizaron 1,250 semanas o más, cumplieron los 65 años, pero el monto acumulado de acumulado no alcanza para comprar una renta vitalicia. En este caso, cuando el monto acumulado no alcanza para comprar una renta vitalicia, entonces el Estado garantiza una pensión que llamamos pensión garantizada, que tiene dos partes fundamentales. Con el monto acumulado por el pensionado hasta entonces se financia una parte, y una vez que se acaba ese monto, el resto es financiado por el Estado. El asunto es, y aquí es donde ya entra la lógica, digamos, de la iniciativa, de la cuarta transformación, es que este esquema de capitalización individual, en primer lugar, no resolvió el problema que lo activó, que era fundamentalmente el peso que tenía sobre las finanzas públicas. ¿Okay? Era eso, ¿por qué? Porque la población había envejecido y no alcanzaba para que los viejos fueran financiados por los jóvenes. En cambio, sí generó otros problemas. Son muchos problemas. Por razones de tiempo voy a tratar tres, que son aquellos a los cuales trata de enfrentar la iniciativa. El primer problema que presenta el sistema de capitalización individual es su baja cobertura. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente una parte insuficiente, 56%, va a tener derecho a una pensión. O sea, el 44% de los trabajadores que están en el sistema del ahorro por el retiro no van a tener derecho a una pensión. La cobertura es muy raquítica. Pero lo más grave es que este 56% está integrado por 22% de los trabajadores que cotizaban, que son los únicos que van a poder tener un monto suficiente para comprar una renta vitalicia. Les va a alcanzar para la renta vitalicia. El resto, es decir, 36%, no les va a alcanzar lo que ahorraron durante su vida laboral y durante su cotización. No les va a alcanzar para comprar esa renta vitalicia. Por lo tanto, necesariamente van a tener que recurrir a una pensión garantizada, lo cual significa una presión adicional sobre las finanzas públicas. El segundo problema que tiene el sistema de capitalización individual es que lo que en la jerga se llama la tasa de reemplazo es muy baja y alrededor del 40% del salario básico de cotización. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje de la pensión, el porcentaje del salario básico de cotización que cubre la pensión. Es decir, si una persona ganaba 100 pesos, la pensión va a ser aproximadamente de 40 pesos. Esa es la proporción, en promedio. Sin embargo, esto es un promedio. Y como promedio, distorsiona las diferencias que hay entre los distintos niveles de ingreso. Si yo atiendo a esta llamada que estoy poniendo acá
y me voy a lo siguiente, veo que la tasa de reemplazo vigente para la gente que gana un salario mínimo sí es 68%. Pero para una gente que gana 3 unidades de medida de actualización, 3 sumas, solamente será el 30%. Es decir, si ganaba 100 pesos, va a recibir 30 pesos. Y para el que ganaba, y al que ganaba, para el de 5 UMAS, va a ser de 21%. Entonces, esta disparidad, aquí es donde se ve la crudeza, ¿okay?, de este sistema. O sea, que aunque el promedio es del 40%, ¿okay?, cuando uno va a distintos niveles de ingreso, resulta que la tasa de reemplazo es menor. Es decir, la proporción que cubre la pensión de lo que yo ganaba antes es realmente muy raquítica. Y esto trae la tercera consecuencia, que a mí es la que he trabajado más, que es el problema es que aquella persona que no fue pobre durante su vida laboral, cuando se jubila y adquiere una pensión, ¿okay?, y se retira, va a incurrir en la pobreza. Y para esto yo hice un ejercicio con base en el algoritmo matemático que está detrás de la calculadora del sistema del ahorro progresivo, que voy a plantearlo de la siguiente manera. A ver. En promedio, o sea, un cotizante promedio del Seguro Social cotiza 291 semanas, es decir, muy lejos de las 1.250 que requieren para tener derecho a pensión. En segundo lugar, esta persona, este cotizante promedio, gana 11,886 pesos según datos de febrero de este año, ¿no? Para andar a unos 100 pesos, 150 pesos más. 11,800. Sin embargo, esta persona que está muy por encima de la línea de bienestar, tanto rural como urbana, la rural sería 3,000 pesos, la urbana sería 2,000. O sea, no es una persona pobre, está muy lejos de la línea de pobreza. Cuando, obviamente, por no tener 1,250 semanas, va a recibir una negativa de pensión. Sin embargo, si nosotros sometiéramos cuál sería la pensión que le tocaría, que hemos llamado hipotética, le tocaría una pensión de 675 pesos. Es decir, muy por abajo de la línea de pobreza. Pero algo me dice, bueno, no, el ejercicio es inútil porque él no tendría derecho a pensión. Es cierto. Pero entonces, ¿qué procede? Lo que procede es que se le entrega el monto y ese monto él lo reparte durante el resto de su vida. La esperanza de vida a los 65 años es de 18.2 años, que corresponde a 218 meses. Si dividimos el monto acumulado entre los 218 meses, resulta que tendría un ingreso mensual de 658, cuando antes era de 291. Es decir, muy por abajo de la línea de pobreza rural y de la línea de pobreza urbana. Pues, ¿qué le pasó? A alguien que no era pobre, se vuelve pobre cuando se jubila, lo cual trae un incentivo realmente ominoso. El incentivo es que los viejos tenderán a prolongar su vida laboral más allá de sus fuerzas, más allá de lo que dicta, digamos, la sensatez, porque jubilarse significa prácticamente tirarse al precipicio. Entonces, este panorama es muy serio. Entonces, ¿a qué se debe estos puntos? Bueno, estos puntos se deben, la versión oficial, las causas, lo cual tiene razón, pero faltan otras. ¿A qué se debe? En primer lugar, aquí hay una
lo que ellos llaman una baja densidad de cotización. ¿Qué quiere decir la densidad de cotización? La densidad de cotización es el porcentaje o la proporción de la vida laboral que uno cotiza, que es aproximadamente la mitad, del 50%, que corresponde a 291 semanas. Bien, ¿y esto a qué se debe? Se debe fundamentalmente a la estructura del mercado laboral mexicano. Como sabemos, el mercado laboral mexicano, la mayoría de la población ocupada se encuentra en el sector informal. Entonces, lo que sucede es que la gente entra al mercado formal y sale del mercado formal de forma intermitente. Pero cuando está en el mercado informal, no cotiza. Entonces, los vaivenes de la economía, por muchas razones que no vamos a saber, hacen que la gente esté buenos periodos en la economía informal y otros periodos en el sector informal, lo cual viola el supuesto sobre el cual está diseñada las 1.250 semanas, que es que la gente se queda permanentemente en el sector informal, lo cual está alejado de nuestra realidad porque claramente la población económicamente activa y la población ocupada en lo particular es mayoritariamente informal. La segunda razón, que nos dicen, básicamente es que hay una baja tasa de ahorro pensional. La baja de ahorro pensional, bueno, pues es la contribución, 6.5%. Ojo que la explicación oficial no toca en nada el salario base de cotización, que fue muy importante. Pero en este contexto, o sea, emerge la propuesta de la 4T del gobierno de Obrador, pero que es una propuesta original del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Esta propuesta tiene 3 elementos fundamentales. ¿Okay? El primer elemento es que para acceder a una pensión garantizada, ¿okay?, se va a pasar de 1.250 semanas, que antes existía, a 1.000 semanas. Esa es la propuesta. ¿Cómo? Pero se había dicho que era de 750. Sí. Lo que pasa es que esto implica una especie de comportamiento móvil, porque tiene 2 fases. En la primera fase, que comienza en 2021, ¿okay?, las semanas exigidas para tener acceso a pensión bajan a 750. Pero a partir de 2022 empieza a aumentar en 25 semanas anuales. Entonces el periodo va a durar 10 años hasta que se alcanzan de nuevo 1.000 semanas de cotización. El otro elemento es que la pensión garantizada se modifica. La vigente a la actual, que es alrededor de 3.289 pesos, okay, se encuentra por encima de la línea de bienestar. Pero en la propuesta, perdón, yo me equivoqué acá. En la propuesta, en lugar de tener una pensión garantizada fija que se va indexando, digamos, con el índice de precio al consumidor, de hecho, el monto actual es igual al salario mínimo que prevalecía en 1997 cuando entró la ley, actualizado por el índice de precios. Bueno, eso ya no. Ahora va a depender básicamente, esta pensión garantizada ya no es fija en términos reales, sino que es móvil. Y aquí tenemos una llamada de 3 asteriscos, donde lo tenemos claramente. Asomémonos un poquito más de esto. Ahora la pensión garantizada va a depender de 3 cosas. Va a depender, uno, de la edad, va a depender de las semanas que se hayan cotizado después de 750 y va a depender del salario base de cotización. Y aquí yo hice una especie de copy-paste, ¿no?, de la iniciativa, ¿okay?, para señalar algunos elementos importantes. Por ejemplo, en el año 2021, que sería como comenzaría,
para aquellas personas que ganan entre un salario y 1.99 UMAS, que equivale a un salario, a un salario mínimo y medio, ¿okay? Para estas personas, ¿okay?, la pensión sería de 2.809 en si han logrado 750 semanas de cotización. Entonces, bueno, decíamos que en este primer cambio, en el cual evidentemente tenemos una pensión garantizada móvil que depende de la edad, del salario base de cotización y de las semanas de cotización. Si hacemos un ejercicio y hacemos una especie de copy-paste, ¿okay?, resulta que aquellas personas que ganan entre un salario mínimo y 1.99 UMAS, es decir, 1.4 salarios mínimos, recibirían una pensión de 2.809 pesos, que está claramente por abajo de la línea de pobreza. ¿Okay? Tendrían que pasar 5 años, es decir, llegar a 850 semanas de cotización, ¿okay?, para 875 semanas de cotización, perdón, para superar la línea de pobreza. Pero lo grave es que aquellas personas que hoy ganan 1.99 UMAS, es decir, un salario mínimo y medio, ¿okay?, no son pobres. Entonces, resulta que con esta propuesta, si estás en este nivel salarial, incurrirías en la pobreza y no resolverías el problema para este grupo o este estrato de ingreso. Eso es importante. El segundo elemento que había que introduce la propuesta es la reducción de las comisiones que cobran las AFORES. Actualmente, las AFORES cobran en promedio 0.92% del saldo acumulado. Quiero decirte que este porcentaje se ha logrado después de que se ha bajado mucho, por abajo del 1%, las comisiones en los últimos 10 años. Y la propuesta de la iniciativa es reducirla aún más y llevarlo al promedio que se cobra en Estados Unidos, que cobran los equivalentes a las AFORES en Estados Unidos, en Chile y en Colombia, que es aproximadamente 0.54%. Hago una aclaración. Esta idea de bajar las comisiones y de equipararlas al promedio de Estados Unidos, Chile y Colombia es una propuesta específica del gobierno. O sea, no está en la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, lo cual ha dado lugar a ciertos resquemores o a ciertos litigios entre el sector privado y el gobierno, porque supuestamente en julio ya se habían puesto de acuerdo para mandar una iniciativa. La iniciativa manda esto, lo cual a mí me parece positivo que bajen las comisiones. Pero el sector empresarial se ha opuesto, porque dice que es control de cambio. Sin embargo, la otra parte, la otra parte importante es que la iniciativa, ahí se recoge la propuesta empresarial, se propone elevar la tasa contributiva equivalente al vigente del 6.5% del salario base de cotización al 15%. Y aquí me voy a detener un poquito nada más, para que no me reclamen que me estoy pasando el tiempo. Porque aquí están los detalles, ¿no? A ver, en la propuesta, fíjense bien, voy a pasarme acá. Los patrones se van a hacer cargo básicamente del aumento de la tasa contributiva. Lo voy a decir así. Porque eso le va a permitir pasar a ellos de 5.15, que es con lo que contribuyen actualmente, a 13.875. Ahorita vuelvo sobre esta parte. El trabajador va a seguir aportando
a su cuenta de capitalización exactamente lo mismo que antes, de que es equivalente a 1.125%. Y tercero, el gobierno va a otorgar exactamente la misma cantidad global que aporta, pero la va a distribuir de forma distinta. Vamos bien planito. Fíjense bien. En el caso de los patrones, lo primero que hay que señalar es que este aumento que ellos están proponiendo, que proponían los propios patrones y la iniciativa también, este aumento comienza en 2 años más, en 2023, 3 años más. Y se da el aumento para llegar al monto total del 13.785, es decir, del 15%, se da en 8 años. Se mantiene, igualito que ahorita, la aportación que los patrones hacen a la cuenta de retiro. La cuenta de capitalización individual tiene 3 subpartidas. Una que es la de retiro, cuando uno se retira antes de los 60 años. Segundo, la de cesantía en edad avanzada. Y la tercera es la de vejez. Entonces, la del retiro se mantiene exactamente igual en 2%. 2% más 13.875 da exactamente las contribuciones que ellos, perdón, más 11.875 da el 13.875. Okay. El aumento al final, y aquí es donde quiero que pongamos atención, depende del nivel de ingreso. Entonces, tengo una llamada acá, vamos a ver esta llamada. Aquí tenemos cómo son las cuotas patronales. Partimos, la que se conserva igualito es el 2% del salario base de cotización que va al retiro. Okay. Y luego va la cuota patronal. Y esta cuota patronal, me gustaría que señalara algunas cosas importantes. Centrémonos primero en quien gana un salario mínimo. Quien gana un salario mínimo, de los patrones no va a recibir absolutamente ningún aumento. O sea, hoy recibe 3.15% más el 2% del retiro, que son 5.15, lo recibe hoy en 2020, y lo mismo va a recibir en 2030. Ahí no va a haber ningún aumento. El segundo, si me voy más adelante, bueno, resulta que en 23 va a subir a 3.285 más el 2% y al final de la transición quedaría en 4. Está bien. Ahí ya se empieza a registrar un aumento, aunque muy leve. Sin embargo, si nos fijamos de este lado, en esta columna, vemos que a medida que crece el ingreso de un salario mínimo a 2 UMAS, 3 UMAS, hasta 4 UMAS, vamos a decirlo así, va aumentando la cuota patronal. Cuando se rebasan las 4 UMAS, entonces sí, los patrones hacen cargo totalmente de este 13.87% que habían prometido. Si a este le sumamos el 2%, pues teníamos 13.875. Entonces, quiere decir que los patrones se están ocupando en aumentar la cuota patronal fundamentalmente a la gente de altos ingresos. Mientras menos dinero tengas, mientras menos dinero ganes, menos te voy a dar. Mientras más ganes, más te voy a dar. Lo cual, si leemos, si uno pregunta, ¿en México es más la gente que gana mucho dinero o la gente que gana poco dinero? Pues obviamente que la mayoría de la gente gana poco dinero. Lo cual quiere decir que básicamente es a muy poca gente a la cual van a beneficiar la cuota patronal. Y esto nos lleva
al gobierno. Ya ha dicho que el trabajador va a quedar exactamente igual, ni siquiera vamos al gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno? Entonces, el gobierno va a gastar en las pensiones exactamente lo que gasta ahorita. Ni un peso más, ni un peso menos. Sin embargo, lo que va a hacer es transformar su aportación. Actualmente, ¿en qué consiste la aportación a las pensiones? Bueno, resulta que aporta el punto 22.5 del salario base, más una cuota que llama cuota social a todos aquellos los que ganan menos de 15 UMAS. Y esto, que es lo vigente, lo va a transformar solamente en cuota. O sea, desaparece la contribución del gobierno. Esa la integra en una bolsa junto con la cuota social antigua y se la va a dar exclusivamente a aquellos que ganan menos de 4 UMAS. Cuando antes le daba a todos aquellos que ganaban menos de 15 UMAS. Es decir, todos aquellos que ganan 5, 6, 7, hasta 15 recibían. Ahora no van a recibir nada del gobierno. Van a recibir de los patrones. Entonces, quiere decir que el gobierno financia a ingresos más bajos, que representan el 70% de la población, que menos de 4 UMAS. Y deja el financiamiento a los ingresos más altos, el 30% de la población más rica. Entonces, al final vamos a tener el esquema total, ese sí lo elaboré yo, ¿no? Ahí no fue copy-paste. Okay. O sea, fíjense bien que todos los salarios que tenemos acá, todas las escalas salariales, todas reciben el 15%. ¿No? Como sabía, sin embargo, la fuente en la que se financia esto es distinto. La fuente patronal que tenemos acá, que consiste en la aportación por retiro, que siempre para todos es el 2%, va creciendo con respecto al salario, de 3.15, que es exactamente el que hay ahorita, hasta 11.875, más el 2%, perdón, nos da el 13.75%. Entonces, si a esto le sumamos la aportación de los trabajadores, que es 1.25, entonces tenemos el 15%. Pero ojo, quiere decir que el gobierno a esta gente que gana 4 UMAS no le da absolutamente nada. En cambio, a los que ganan menos de 4 UMAS, la responsabilidad fundamental recae en el gobierno. De tal manera que la aportación del gobierno como porcentaje del salario va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso. Entonces tenemos dos movimientos. Mientras que la aportación patronal va aumentando a medida que aumenta el ingreso, la aportación del gobierno va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos esperados? Ya voy a terminar. Entonces, lo que el gobierno espera es que aumente la cobertura, es decir, quien tenga derecho a una pensión garantizada pase del 34% actual al 82%, y que la tasa de reemplazo suba para todos los niveles de ingreso. Aquí lo tenemos, esta es la vigente. Para el salario mínimo quedaría prácticamente igual, sin embargo, para el de 2 UMAS pasaría de 40 a 78, para el de 5 pasaría de 21 a 44. Okay. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos obtener de esto? En primer lugar, habría que decir que la propuesta del gobierno se conserva dentro del marco neoliberal de capitalización individual, ¿no? O sea, porque la esencia básica de cualquier liberalismo, incluido el neoliberalismo, es que cada quien es responsable de su propio bienestar. Entonces, al conservar el sistema de capitalización individual, conservas el esquema neoliberal de pensiones, sin ningún tipo de adjetivo, ¿no? Es eso. ¿Okay? Entonces, o sea, la idea, digamos, de que la política social, la política es absolutamente neoliberal, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Okay? Y el problema es que esto se da
cuando existe una tendencia a nivel mundial, una tendencia clara, de regreso al sistema de reparto. Que ese sí no era neoliberal, porque el criterio de justicia era la solidaridad. Entonces, cuando hay una tendencia de regreso del sistema de reparto, ese regreso se da con dos aditamentos fundamentales. Uno que es el esquema no contributivo, o sea, la pensión para adultos mayores, en México ya también existe, que junto con el sistema de reparto constituye un piso básico mínimo que van a recibir los viejos, los jubilados. Y además se le complementa, tiende a complementarse, con un esquema de capitalización individual para altos ingresos. Porque el esquema de capitalización individual favorece a los niveles de altos ingresos. Si tú tienes un nivel alto de ingreso, un salario de ingreso, tu saldo acumulado va a ser alto. Entonces, la tendencia mundial es generar una especie de piso mínimo con reparto, pensión no contributiva, y lo demás era para que ganes y ganas más ingresos. Entonces, esto no va, la propuesta no va por el rumbo en el que va el mundo. ¿Okay? Dentro del marco neoliberal, es una buena propuesta, en la medida en que logra unir las dos que habían circulado de forma separada del Consejo Coordinador Empresarial, es decir, la reducción de las semanas de cotización y el aumento de la tasa contributiva. ¿Okay? Pues, además, la pensión, o sea, en este esquema, la pensión no logra sacar de la pobreza a quien gana entre un salario y 1.99%, hasta que hayan transcurrido 5 años de operación. Y es más, a los que ganan 1.99, 2 más, que no son pobres en la actualidad, si se jubilan se van a volver pobres. Entonces, bueno, o sea, esto de primero los pobres, bueno, pues habría que ver. Habría que ver. Es positivo que las comisiones pasen de 0.92 a los estándares internacionales. Me parece que está bien. También me parece positivo que hay una especie de doble redistribución. Hay una redistribución de la contribución pública, en la cual se deja de financiar a los ingresos que van de 4 a 15 UMAS para financiar nada más a los más bajos. Y también de que hay una redistribución de ganancias a salarios. Aunque hemos visto que aquí hay un elemento negativo hemos visto que en el fondo, me voy a regresar acá sí, que el sector privado está operando una distribución regresiva del ingreso. Porque a mayor ingreso le va a dar mayor cuota, ¿no? Entonces eso es absolutamente regresivo. Entonces, si bien hay una redistribución de ganancias a salario, dentro del mundo del trabajo hay una regresividad en la distribución. El otro elemento fundamental que me parece a mí negativo y que distorsionó lo que era la propuesta original del Consejo Coordinador Empresarial es que la reducción a 750 semanas es temporal. Se bajan a 750 semanas para aumentar a 1000, cuando originalmente era te quedas en 750 semanas. ¿Y cuál es la lógica que se encuentra detrás de esto? Es decir, de que bajas de 1250 a 750 y luego subes. Es que cambia el mercado laboral mexicano. Es decir, que la proporción de la población ocupada en el mercado, en el sector formal, aumenta con respecto al informal. Es decir, el sector informal se va reduciendo, lo cual es falso. Porque hay elementos estructurales que hacen que esa proporción que tenemos, donde es mayoritaria la población ocupada informal, ¿okay? O sea, hace que sea resistente a eso. Entonces, el supuesto de que primero baja y luego sube, supone que gradualmente nos vamos a volver más formales, lo cual no es cierto. Eso es falso.
El siguiente elemento que me parece positivo, ¿okay?, es que la cuota social gubernamental se anula para salarios mayores a 4 UMAS y se reduce progresivamente para salarios bajos. Eso me parece bien. Ya hablé un poco de la distribución. Y por último voy a terminar con dos problemas que no trata la iniciativa y que sí habla mucho. Por eso la lanzaron los empresarios. No nos hagamos, ¿no? O sea, quienes fueron, o sea, resultó que todo el mundo estábamos metidos en un montón de preocupaciones que nos decía la prensa y de repente salen dos propuestas del Consejo Coordinador Empresarial que dice, hay que ocuparnos de las pensiones. ¿Por qué tanto interés? ¿No? ¿Por qué tanto interés? Sí, es un problema explosivo. No, sí. Bueno, precisamente porque esta propuesta, ¿okay?, no toca un elemento fundamental, que es el problema del salario. O sea, el ahorro, la acumulación del salario, de los salarios, depende de otras cosas, depende sí de la tasa contributiva, pero depende también de lo que es el salario básico de cotización. Y el problema está que durante la época, digamos, que podemos llamar neoliberal o de política neoliberal, que echó a andar el modelo secundario exportador, o sea, resulta que el modelo secundario exportador, que nace desde que entramos con el GATT, pero claramente se centra con el Telecán, estaba basado en que cada vez México se hacía más competitivo. Y cada vez se hacía más competitivo porque aumentaba la productividad y aumentaba el este. Como no aumentamos la productividad, y eso lo puedo mostrar con la productividad total de los factores, lo que se hizo para generar competitividad en el extranjero fue bajar el salario. Entonces resulta que ese elemento que se deprimió durante tanto tiempo el salario, y que para mí es el origen fundamental de la pobreza de las pensiones, no el único, el fundamental, ese no se toca. Entonces, para curarse en salud, pues el sector empresarial lanza esta propuesta, el gobierno la compra y bueno, ahora está por discutirse en la Cámara de Diputados y obviamente en el Senado después. Bueno, yo quisiera agradecer, estas son las aportaciones que yo he hecho. Pues muchísimas gracias al doctor Millán por esta muy interesante presentación que nos hace reflexionar muchísimo sobre las pensiones y el futuro que nos espera a todos los asalariados. Ahora voy a presentar al doctor Alejandro Matal Martínez, que nos va a dar la conferencia Los retos de la sociedad mexicana y su relación con el Estado. El doctor Alejandro Natal obtuvo el doctorado en estudios del desarrollo por The London School of Economics, es maestro en economía por la Universidad de Londres y el Institute of Latin American Studies. Es investigador adscrito al Seminario Académico Población, Cultura y Sociedad del Colegio Mexiquense. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 y fue McNamara Fellow en 1997 y Fulbright Scholar en 2008. Pertenece a diversos comités editoriales, entre los que destacan el Journal of Civil Society de la Universidad de California, UCLA, la International Encyclopedia of Civil Society de UCLA, Universidad de Heidelberg, y ha sido director del Centro de Estudios del Tercer Sector del Colegio de México y jefe fundador del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabaja temas relacionados con participación ciudadana y sociedad civil y sus organizaciones. Actualmente trabaja sobre la representación política indígena en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Natal, adelante. Pues muchas gracias, Arlet. Después de esta muy interesante presentación del doctor Millán, me toca a mí hablar de la contraparte, de la parte de la sociedad civil y su relación con el Estado. Pero antes de eso, quiero felicitar al Colegio Mexiquense por sus 34 años. Enhorabuena,
han sido 34 años de un trabajo continuo, de mucha gente muy valiosa que ha pasado por sus aulas, por sus salones de seminarios, por los pasillos, y con los que yo he tenido la oportunidad de convivir, de confraternizar, de aprender muchísimo, y de verdad que me enorgullece formar parte de este grupo de académicos distinguidos, pues que han hecho de esta institución lo que es hoy, una institución reconocida, con un prestigio notable y que sigue día a día trabajando por construir un mejor país. También, pues, felicidades a esta 11ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades, que no dejó de realizarse, aunque sea de esta manera virtual en la que estamos todos atorados, por decirlo de alguna manera, en este momento. Así que, pues, a quienes me escuchan, con esto termino esta parte de congratularme con el colegio, con la feria, y pues me propongo de aquí en adelante desarrollar de manera muy breve, espero no durar más de 20 minutos, el tema de los retos que tiene la sociedad civil mexicana frente al nuevo gobierno. Y para eso me permití elaborar una presentación, que es lo que les voy a compartir ahora. Y bueno, como les decía, el tema que les voy a presentar es los retos de la sociedad civil mexicana, la sociedad mexicana en general y su relación con el Estado. Pero me voy a enfocar en la presentación mucho en la sociedad civil. Para eso, para hacer esta discusión, me voy a guiar por 3 tesis que pienso proponerles, y a lo largo de mi presentación pienso de alguna manera comprobarlas con ustedes, y luego haré algunas conclusiones y, como decía, espero no tardar más de 20 minutos. La primera tesis es que se ha modificado el debate público. La segunda tesis es que se ha modificado la relación con los medios. El nuevo gobierno ha modificado la relación con los medios. Y la tercera tesis es que el nuevo gobierno ha modificado la relación con la sociedad en su conjunto, pero muy particularmente con la sociedad civil. La primera tesis que les propongo es que el debate público se estructura hoy en día de manera diferente. Y esto tiene que ver primero con las mañaneras, y me voy a explicar. López Obrador tenía la costumbre de hacer de llegar temprano al gobierno de la Ciudad de México, cuando estuvo a cargo del gobierno de la Ciudad de México, y pues siempre había reporteros, lo entrevistaban, y muy pronto se dio cuenta que al hacer esto estaba fijando agenda, y que agenda no solo, evidentemente, sobre los problemas de la ciudad, que era lo que naturalmente le preguntaban, pero también sobre algunos temas de interés nacional. También se dio cuenta que sin necesitar empujar a los medios o pedir que los medios cubrieran los temas que le interesaban, este era un mecanismo para atraer a los medios a sus planteamientos. De esa manera, basado en esa experiencia, López Obrador, desde el día 1 de su gobierno, inicia con un modelo que se presentó como un mecanismo de rendición de cuentas, es decir, de decirle al pueblo, de darle cuentas al pueblo de lo que se está haciendo. Y pues así inició las mañaneras. Se señalaba que pues iban a traer a los funcionarios para que informaran sobre los asuntos públicos, y que de esa manera el pueblo iba a estar informado de todo lo que se hacía. Esto, evidentemente, pues tenía un impacto significativo en la manera en que mucha gente comenzó a percibir
al nuevo gobierno, se veía como alguien trabajador, que hacía las cosas de cara al pueblo, etcétera, etcétera. Pero mi argumento es que las mañaneras no son en realidad un mecanismo de rendición de cuentas. Y mi argumento está basado en no solo que el tiempo dedicado al análisis de las políticas del gobierno es mínimo, sino a que el objetivo de estas presentaciones, de estas discusiones, digamos, tiene más que ver con las necesidades de avanzar el proyecto político de la 4T que con las necesidades de la sociedad de ser informada sobre los temas que a la sociedad le importan. Y aquí simplemente recuerdo en una mañanera un periodista que le hizo una pregunta muy concreta al presidente sobre la situación del COVID, por ejemplo, y la respuesta del presidente en ese momento fue que eso en ese momento no importaba, que lo importante era hablar de la rifa del avión presidencial. Entonces, al no permitir precisamente que se construya este diálogo, que los temas de interés de la sociedad vengan o demanden ser resueltos, el presidente pues en realidad no está rindiendo cuentas, sino está utilizando un mecanismo de comunicación pública que debería ser de rendición y lo está convirtiendo en un mecanismo de comunicación política y en algunos casos de propaganda política. Ese es mi primer argumento. Segundo argumento, que creo que hay una sistemática descalificación y señalización de aquellos autores que no concuerdan con el planteamiento ideológico de la 4T. Y me explico. En la opinión pública hay muchos autores de propuestas, de ideas que pueden expresarse y autorar un planteamiento político, un planteamiento público, y que esa suma de autores y esta suma de expresiones es precisamente lo que construye el debate de lo público. Cuando tenemos un actor del tamaño del ejecutivo, del jefe del ejecutivo, que denosta y descalifica a estos autores, lo que tenemos entonces es que el Estado se convierte en un autorizador, en aquel que decide qué actores están autorizados o no, y a los que no están autorizados pues se los avienta a los leones. Pero más, se convierte a través de ciertos apelativos con los que descalifica a estos actores, a estos autores, perdón, se convierte en un problema para la capacidad de expresarse de esos autores, pero también para la libertad de expresión. Y me explico. En el momento en que el ejecutivo denosta a un periodista o a un actor de la sociedad civil, lo que está haciendo es señalizarlos como fifís, conservadores, en fin, una serie de elementos, exhibirlos públicamente y muchas veces a partir de planteamientos muy inexactos e incluso de mentiras flagrantes, y los exhibe como se podría hacer en la Edad Media, como aquellas brujas, aquellos individuos que deben ser quemados en la plaza pública porque no concuerdan con la ideología. Esto, evidentemente, es un problema serio que limita la libertad de expresión.
no debería de estar en la actuación del Ejecutivo esta capacidad de poder cuestionar de esta manera en que se hace a los actores que se atreven a hacer planteamientos distintos del Estado. Pero las descalificaciones y las diatribas del presidente de la República no solamente cuestionan la libertad de expresión, sino que además marcan un derrotero, un padrón por donde se debe de conducir el debate público. Es decir, el debate público debe de estar en los límites permitidos por la ideología de la 4T y más en concreto por la manera en que el presidente decida que deben de ser conducidos. En ese sentido, hay un enorme problema en estas mañaneras porque lo que se está ejerciendo no solo afecta la libertad de expresión, no solo afecta la manera en que se construye el debate público, sino también afecta la manera en que los demás receptores del mensaje están percibiendo el mensaje. Y este es un problema fundamental. Bueno, pero además la manera en que se estructura el debate público hoy en día nos lleva a elementos interesantes de posverdad, porque, por ejemplo, ya no es que los medios accedan a información, la traigan, la revisemos, la discutamos, se pida de nuevo información pública al Estado y se construyan argumentos a favor y en contra y que se vaya armando opinión pública a favor o en contra de cierto problema, ¿no? O de cierto debate. No, lo que sucede ahora es que de una manera en la que podríamos llamar se construye una posverdad, una verdad absoluta, el presidente sale, plantea el problema, le marca los límites de discusión al problema y todo aquello que quede fuera es falso o corresponde a personas que tienen intereses, corrupción o pertenece a personas que están en contra del país, que son fifís o conservadores. En ese sentido, las mañaneras sirven como una camisa de fuerza que limita la capacidad de diálogo, la libertad de expresión y que además enmarca el debate de lo público. Pero el debate de lo público, la manera en cómo se estructura ahora, también nos lleva a esa nueva forma de los medios, porque los medios ya no construyen una noticia y la presentan a la opinión pública, sino que los medios reaccionan a la agenda del presidente. Y esto nos obliga a revisar un poco cómo se da la relación entre el nuevo gobierno de este país con los medios de comunicación. Y eso me lleva a mi tesis 2. Hay una modificación de la relación con los medios de este gobierno y voy a desarrollar un poco sobre esta idea. Primero, en el pasado, todos sabemos, esto es, no estoy diciendo nada nuevo, en el pasado había una enorme dependencia de los medios de comunicación con el Estado. Primero, pues porque el Estado era, durante muchos años, el Estado a través del control del papel, pues decidía qué medio impreso iba, a través del control de las concesiones, pues también decidía qué medio electrónico podía participar o no en el espectro de la radiotelecomunicación. Cuando había reporteros pues que comenzaban a mostrar cierta libertad editorial, el Estado utilizaba sus muy sabidos mecanismos de cooptación, de corrupción a través del chayote o incluso de desaparecer a algunos reporteros.
Para el periodo de López Portillo, por ahí de los 80, López Portillo tiene una relación complicada con los medios, hay muchas críticas por muchas razones de un gobierno terrible que tuvimos en esa época y que no voy a analizar ahora. Pero entonces López Portillo hace un acuerdo tácito con los medios en el que los medios dejan de cuestionar en absoluto la figura presidencial. Tampoco cuestionan los grandes problemas nacionales y se dedican a problemas que quizás sean más mediáticos y que pues mantengan a la población ocupada en una discusión de asuntos relevantes, pero quizá no los más importantes. De la misma manera, los medios pueden atacar a funcionarios de secretarios hacia abajo, pero nunca a la figura presidencial. Y si esto sucede, como se vio en muchos momentos, pues aquellos reporteros o personas que se atrevían a hacerlo, pues eran marginadas completamente del trabajo de frente a la ciudadanía. Esto comenzó a cambiar un poco de los 80s en adelante, evidentemente por el enorme empuje de la sociedad que comenzaba a transformar este país y que a partir de los 80s y 90s tuvo una efervescencia en términos de construcción de la democracia, de avance de las instituciones y obviamente de una demanda en una mejor calidad de la información que presentaban los medios a la opinión pública. Esto llevó a que frente a este empuje los medios cambiaran, pero también el gobierno entendiera que tenía que tener una nueva relación con los medios. A partir de esa nueva relación, que insisto, inició en buena medida con el presidente Zedillo, hay un desarrollo de la libertad editorial. Muchos periodistas comienzan a hablar cada vez más abiertamente de un conjunto de temas que antes eran impensables y se avanza al punto que para muchos autores los medios son durante los 90s y los 2000, 2010 incluso, son los mecanismos de rendición de cuentas por excelencia en México. En la medida en que el Estado no respondía totalmente en términos de rendición, los medios cumplían en buena medida esa función de obligar al Estado a rendir cuentas. No estoy diciendo con esto que teníamos una prensa excelente, tenía muchos problemas, sin embargo, creo que era una prensa que comenzaba a avanzar porque había una mayor libertad editorial. A la llegada del gobierno de López Obrador hay un cambio sustancial en la relación con los medios. Primero, porque como ya decía, inicia con las mañaneras y las mañaneras fijan agenda. Por tanto, los medios tienen que responder a las noticias que el presidente ya puso en la agenda en la mañana. Eso los hace medios de reacción y no medios de proposición, es decir, no proponen temas a la discusión pública, sino que reaccionan a los temas fijados por el Ejecutivo. Más aún, el Ejecutivo, como ya decía, señala particularmente a ciertos actores y a ciertos periodistas cuando las opiniones de esos actores de opinión pública, léanse periódicos, medios de comunicación electrónicos, no son de la misma que la del presidente. Y al señalarlos, los obliga a reaccionar. Entonces, una buena parte del tiempo de algunos medios, de los más independientes, pues se va en reaccionar, en justificarse, en presentarse como actores ni conservadores, ni fifís, ni corruptos, sino como actores que construyen la opinión pública. Pero todo el tiempo que los medios ocupan en este trabajo de justificación frente a la sociedad, pues es un tiempo que lo saca de la discusión de los temas
relevantes para el país. Esto llega a un punto en que hoy en día podríamos decir que en realidad los medios impresos y electrónicos son más medios de reacción que de proposición. Y en ese sentido, poco sirven para la construcción de opinión pública. En particular, los medios electrónicos. Y aunque hay honrosísimas excepciones a esto que estoy diciendo en los medios electrónicos, la mayoría de los mexicanos, dado que la mayoría de los mexicanos se informan fundamentalmente a través de la televisión y el radio, y dado que en la televisión y el radio hay muy pocas excepciones a lo que voy a decir, pues la percepción de una buena parte de los mexicanos es más la percepción de estos medios de reacción. Me explico. Salvo honrosísimas excepciones, los medios de comunicación mexicanos han preferido mantenerse cerca del poder y no enemistarse con el Estado o no molestar al Ejecutivo para no ser denostados públicamente. Al replegarse a los intereses del Ejecutivo, pues evidentemente pierden cierta libertad editorial. Más, si pensamos en particular en las dos cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca, es claro que ambas han preferido bajar el nivel de la discusión y presentar fundamentalmente los temas que el presidente fija en la agenda. En la medida en que, como decía, una buena parte de los mexicanos se informa a través de estos medios, por un tema de economía, dado que es complicado comprar periódicos, sería una renta diaria que sumaría una cantidad considerable al mes, pero también porque hay un tema de educación, de tiempo, etcétera, etcétera, en los que no voy a entrar. La información que presentan las cadenas televisivas, pues es la que nutre a estos sectores de la población. No solo eso, sino que además las cadenas televisivas responden a intereses económicos importantes que han decidido estar plegados a el Ejecutivo Federal porque así conviene a esos intereses. De tal suerte que la mayoría de los electores se informan a través de estos medios y eso hace que en términos de construcción de opinión pública, la opinión pública se construye a través de los temas fijados por la agenda, de la manera en que el presidente decide que se enmarca el problema de lo público a través de los medios electrónicos que de alguna manera quedan al servicio de esta estructura de cómo se organiza el debate de lo público. Mi tercera tesis. Hay una modificación de la relación sociedad civil-Estado. En el pasado, a partir de los 60s, inicia el movimiento del 68 en México. Ya teníamos algunos movimientos sociales interesantísimos antes, pero es en el 68 donde esa generación decide empujar la democratización del país y a partir de eso, esa generación va construyendo avances notables que los vamos a ver por ahí de los 80s, 90s, en la forma de nuevas instituciones como la Academia de los Derechos Humanos, que pasa a la Comisión de Derechos Humanos, como grupos que habían estado presionando por elecciones competitivas y democráticas, vigiladas por actores sociales y políticos, y que después toma forma en el IFE y luego en organismos anteriores, luego en el IFE y luego en el INE. Y así como eso, en muchos otros organismos públicos, autónomos, que van permitiendo que sectores de la sociedad civil entren a monitorear, a participar en las políticas públicas, a vigilar al Estado y a servirle como interlocutor a la clase política.
Esto que avanzó muy bien durante ciertas administraciones, particularmente la administración de Fox, la de Calderón y la del presidente Peña Nieto, es totalmente interrumpido a la llegada de López Obrador. Ya se sabía que López Obrador tenía una visión distinta de la sociedad civil y que creía que la sociedad civil era, como él mismo lo dijo, un grupo de conservadores, fifís, corruptos, que lo único que buscaban era avanzar sus intereses particulares. López Obrador no consideraba que el conjunto de actores societales, que las organizaciones de la sociedad civil, al empujar ciertos temas, al defender ciertas causas, lo que estaban era construyendo con su multiplicidad de opiniones una forma distinta de dialogar con el Estado, de democratizar el debate público y de presentar esta polifonía de voces a la opinión pública para construir perspectivas distintas que pudieran confluir en maneras novedosas, interesantes y democráticas de análisis del debate de lo público. López Obrador estaba totalmente en desacuerdo con eso, o está en desacuerdo con eso, porque desde su perspectiva estos grupos no tienen representación. Habrá que recordar que la manera en que la 4T percibe al Estado es como un Estado fuerte, sí republicano, pero que no pasa por el tamiz de la discusión de lo público con la sociedad civil, sino que tiene una función meramente ejecutiva para implementar su proyecto ideológico. En ese sentido, la 4T aprovecha la legitimidad, la amplia legitimidad que los llevó a las urnas y que le da un peso importante a las decisiones. Pero olvida que las organizaciones de la sociedad civil hoy en día, por la gran mayoría de los académicos, se entienden como un segundo circuito de representación. Es decir, tenemos la representación formal, que es el Congreso, pero luego tenemos otro circuito más amplio, un segundo circuito de representación, que es el conformado por estas organizaciones que tienen causas ciudadanas y que avanzan temas de interés público, y que en realidad son la interfase entre el Estado y la sociedad, máxime cuando los partidos políticos están en crisis. La relación del Estado mexicano hoy con estos actores de la sociedad, sin embargo, es nula. Pero no solo nula, sino que en las mañaneras se ha denostado a estos actores de manera sistemática y a varios de sus líderes se les ha señalado de nuevo como actores fifís, conservadores o corruptos. Y se ha veladamente amenazado con poner una observación personal sobre estos actores. Que el Estado observe y limite y restrinja a la sociedad civil no es algo nuevo. Esto ha pasado durante todos los sexenios anteriores y, insisto, no es nada nuevo. En el periodo de Peña Nieto hubo toda una discusión porque el CISEN se había atrevido a intervenir las comunicaciones de varios líderes sociales. Y estos líderes se levantaron de la mesa de negociación del gobierno abierto en la que estaban, y entonces pues todo eso fue un escándalo. Entonces sabemos que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que esta denostación se haga a nivel nacional aprovechando los medios, que se les ponga al frente
de la discusión como si se les pusiera al frente de un paredón y estuviéramos quemando brujas porque piensan distinto de lo que piensa el jefe del Estado. En ese sentido, creo que la relación de la sociedad civil con el Estado hoy es nula. Se han reducido muchos de los mecanismos de interacción entre el gobierno y la sociedad, no solamente a través de espacios autónomos, sino también del diálogo directo, porque el nuevo gobierno no cree en el diálogo, no construye diálogos. Y pues eso hace que todos los avances del pasado, todos los esfuerzos que la sociedad civil había hecho para dialogar al Estado, para contener al Estado, para limitar la posibilidad de autoritarismo del Estado, pues en este momento queden pues eso, como buenos recuerdos y lastimosamente como avances que hemos perdido. Concluyo. Me parece que lo que vemos hoy en día es un regreso a algo que ya hemos vivido en los momentos en que el PRI construyó ciertas formas de clientelismo y ciertos procesos que si bien en el momento habían sido o podían haber sido útiles y nos podían haber llevado por derroteros interesantes, al final del día se prostituyeron y sirvieron para construir un Estado con muchos problemas en ciertas áreas como corrupción, como opacidad, como falta de rendición de cuentas. Y eso nos está poniendo en un momento en donde muchas de las libertades y de los espacios ganados por la sociedad civil se han restringido o han desaparecido. Por el otro lado, lo que vemos es una sociedad civil pasmada hacia la velocidad en que se han dado estos cambios, con poca capacidad de interactuar, porque los medios cada vez menos invitan a actores de la sociedad civil a opinar y a construir opinión pública, precisamente por lo que yo hablaba antes, porque prefieren plegarse al poder y no enemistarse con el Ejecutivo, y por la incapacidad de la oposición de construir un diálogo amplio, de sacar la cabeza siquiera, ¿no? Por esta incapacidad de proponer alternativas a las propuestas de la 4T y muy en particularmente del presidente López Obrador. Lastimosamente, con la manera en que yo la veo, el futuro de México no es quizá el más esperanzador, pero confío en que la sociedad civil, como lo ha hecho en el pasado, pueda encontrar fuerzas, reorganizarse, reconstruirse y presentarse como lo que es, como una sociedad civil organizada, con capacidad de propuesta y con una muy notable capacidad de presentar argumentos que lleven a la opinión pública a entender, a sopesar, a analizar, a entender qué soluciones son viables y cuáles no, y por tanto nos lleven a plantear mejores escenarios que los que tenemos hoy en día para el futuro de nuestro país. Con esto termino y agradezco a todos mucho su atención. Lastimosamente no podemos tener un diálogo, que es en estos debates donde uno aprende y construye conocimiento, pero pues estoy a sus órdenes para poder tener conversaciones y escuchar sus comentarios a través de los medios impresos. Medios, perdón, se me quedó de la presentación, de los medios electrónicos, correo, WhatsApp, a través de los cuales nos podemos comunicar.
Les agradezco mucho su atención de nuevo y finalmente termino con esto que decía al inicio. Larga vida al Colegio Mexiquense. Muchas gracias al doctor Natal por su presentación y a ambos conferencistas. Nos despedimos ahora. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron por YouTube y por Facebook Live. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, Arlet.